Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Estos son los ecos indígenas. Esto es el poder de la radio. Le invito a ver, pero sobre todo a escuchar. Radio XEQIN El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, cuenta con 22 radiodifusoras culturales indígenas ubicadas en 17 estados del país. Estas radios transmiten en 35 lenguas indígenas de las 68 habladas en México y alcanzan a una audiencia estimada de 16 millones de radioescuchas. Durante la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, estos importantes medios de comunicación trabajan para llevar información oficial a la población indígena. Del mes de marzo a la fecha, se han transmitido 59.285 mensajes sobre prevención del virus en 35 lenguas indígenas. En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, se divulgan contenidos educativos en lenguas indígenas que complementan la estrategia Aprende en Casa. Hasta el momento se han producido y difundido 518 programas, los cuales llegan a un gran número de hogares con estudiantes indígenas que dan continuidad a su aprendizaje. A través de sus radiodifusoras, el INPI ha realizado una importante labor para la traducción de textos e información oficial en coordinación con otras dependencias. Además de la traducción de la guía para la atención de pueblos indígenas y afromexicanos ante el COVID-19, publicada en 61 variantes lingüísticas. Para la difusión de esta información, se han considerado los contextos culturales, sociales, territoriales y fronterizos. Coronavirus 19. Era Borgi. En apoyo a las familias, hogares y población indígena y afromexicana, el INPI implementa acciones de manera permanente. Por ti, por los tuyos y por todos, quédate en tu comunidad. Gobierno de México. Bien, pues efectivamente en nuestro país funcionan más de 20 radiodifusoras indígenas que cumplen un papel fundamental para la preservación de las lenguas, de la cultura. Hoy tenemos como invitado a Jesús Astorga. Él es el subdirector del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas que pertenece al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Antes de la entrevista le invito a ver algunas de las noticias que consideramos como las más importantes para este programa. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la UNESCO, en cooperación con el Centro Internacional para Periodistas, realizaron una encuesta a más de 1.200 informadoras de todo el mundo. Los resultados preliminares revelan que el 73% de las mujeres periodistas dice haber experimentado violencia en línea por su trabajo, como amenazas de violencia física y sexual, así como ataques a la seguridad digital. Además, el 20% de las mujeres periodistas dice haber sido abusada y atacada en la vida real en relación con la violencia en línea dirigida contra ellas. Por si esto fuera poco, los ataques se incrementaron 16% en medio de la pandemia. Todos los resultados del estudio estarán disponibles a partir del 10 de diciembre próximo. La Coalición por el Acceso Legal a la Cultura manifestó su apoyo a las modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor que pretenden establecer el concepto de remuneración compensatoria por copia privada, una iniciativa del presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer.
La iniciativa pretende que los fabricantes e importadores de celulares, computadoras y tabletas paguen un extra, argumentando que estos dispositivos permiten la captura y grabación de música, películas y libros de manera ilimitada, en supuesto detrimento de las y los creadores. Al respecto, el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones lanzó un pronunciamiento en el que señala que este cobro extra encarecería los dispositivos móviles, obstaculizando la conectividad de la población de menor poder adquisitivo. El IDET también señala que la propuesta resulta innecesaria en un contexto en el que la población utiliza cada vez más servicios de streaming como YouTube o Spotify, lo que evita tener una copia de los archivos almacenada. Sobre el tema, esto es lo que declaró el promotor de la iniciativa, el diputado Sergio Mayer. No es un impuesto, ni un gravamen, sino es un derecho de los creadores. Y tampoco es una licencia para poder hacer uso indiscriminado de la explotación de dichas obras. Y por supuesto que saber y reconocer que los fabricantes, importadores, comercializadores de estos dispositivos son ya los mismos que pagan este derecho precisamente en otros 70 países y que ya es correcto, justo y necesario que se aplique también en México y que de ninguna manera va a afectar al consumidor final. El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil, dijo que, así como se hizo con la Pasión de Cristo en Iztapalapa, algunos medios públicos se unirán para transmitir los eventos que se realizarán el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe. El objetivo, de acuerdo con Genaro Villamil, es alentar a la población a que se quede en casa. Van a participar Canal 11, Canal 14, Capital 21 de la Ciudad de México, el Canal 22, ambos, Canal 11 y Canal 22, con señal internacional, pero también la red de medios públicos de los estados de la República. Jesús Astorga, bienvenido a Media 20.1. Muchas gracias, Gabriel. Qué gusto estar aquí contigo, una figura de los medios públicos. La verdad es que es un privilegio y un honor estar aquí, de verdad. No, para nosotros es el privilegio porque tú realizas ahí en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas una gran labor y que tiene que ver finalmente con la preservación de las lenguas indígenas, también llamadas lenguas nacionales, ¿es correcto? Lenguas indígenas nacionales. Exactamente, pero justo en este video, por ejemplo, acabamos de ver la labor que particularmente han hecho en diversos ámbitos, pero quiero centrarme en esto que han hecho sobre la COVID-19. O sea, ¿cuál fue el papel de la radio en todas estas acciones de prevención? Pues mira, ha sido fundamental. Nosotros hemos hecho desde traducciones, interpretaciones y reuniones en las comunidades indígenas. Esta red de 22 radiodifusoras se encuentran distribuidas, como ustedes ya lo vieron, en 17 estados de la República Mexicana. Y cada una de estas emisoras tienen un contexto distinto, cultural, ideológico, fronterizo, en fin, con diferentes contextos es muy complicado llevar la comunicación de manera genérica. Por lo mismo, en algunos casos han jugado un papel fundamental los consejos ciudadanos que conforman las emisoras. En el caso particular de Jesús María Nayarit y de Santa María de Ocotán, Durango, tuvimos que platicar con los consejeros tradicionales, explicarles qué es el virus que provoca la enfermedad COVID-19, cómo se transmite y cómo existen diversas maneras, diversos mecanismos de prevenirlo. Y en ese sentido, nosotros a la distancia nos enlazábamos vía telefónica con estos compañeros y lo que procurábamos era explicarles de manera muy simple, muy coloquial, cómo es que tenían ellos que utilizar, si no cubrebocas, sí pañuelos que les permitieran, porque son los que utilizan además en sus labores cotidianas en el campo, que pudieran evitar la propagación de este virus. Y a su vez pedirles que fueran replicadores de esta información en sus comunidades. En el caso de Jesús María son pues 4 pueblos, se juntaron los líderes tradicionales de estos pueblos gracias a la convocatoria de La Voz de los 4 pueblos en Jesús María Nayarit y empezaron a platicar con sus autoridades,
este tipo de mecánicas que servían para prevenir la enfermedad. Y en el caso de Durango fue lo mismo, ¿no? Allá, digamos, es un poco más, ¿cómo decirlo?, reservada la población ODAM, que son los tepehuanos del estado de Durango, y hubo que hacer una labor de convencimiento un poco más detallada. Y bueno, ahí tenemos una particularidad también importante señalarlo, porque del universo de las 22 emisoras, es la única emisora, la de Santa María de Ocotán, Durango, conformado por mujeres. Solamente tenemos un hombre en esa emisora. Y además en un territorio que es eminentemente machista, ¿no? Por la tradición, la costumbre. Con la llegada de la radio además se han modificado una serie de conductas importantes al interior de la comunidad, ¿no? Entonces se está construyendo una nueva cultura en torno a la comunicación que han logrado estas compañeras. Bueno, y todo esto que nos comentas, porque es comunicar algo tan complejo, es decir, sí entendemos quizá la pandemia, pero comunicarlo a través de sus propias lenguas. ¿Cuántas lenguas, recuérdanos, se escuchan en estos ecos indígenas? El sistema de radiodifusoras culturales indígenas, que pertenece al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, transmite en 35 lenguas. 35 lenguas, digamos, vamos a ponerlo de esta manera, si me permites, Gabriel. Sí. El país cuenta con 364 variantes lingüísticas, si no estoy mal, de acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. De ese universo se concentran en 68 agrupaciones o familias lingüísticas. Que son, digamos, las que conocemos. Que son ¿no? las que conocemos. Dicen 68 lenguas. Es correcto. Y nosotros, de ese universo de 68, cubrimos 35 lenguas indígenas, más algunas variantes, es decir, el náhuatl hay cualquier cantidad de variantes lingüísticas y tenemos esas variantes. Es un trabajo, en este caso, de traducción, ¿no? Importantísimo, porque también si lo vinculamos con la otra acción que han ustedes desarrollado, que es la educación a distancia, ahora las clases en casa, claro. Supongo que ha sido una labor titánica, Jesús. Sí, bueno, como nunca. Mira, llevamos mucho tiempo en los medios de comunicación y me parece que acá, en el Instituto de Pueblos Indígenas, en estas radios culturales indígenas comunitarias, existe de verdad la labor de servir, de comunicar. El factor de salud, de preservación del medio ambiente, de preservación de la cosmovisión, la cultura misma identitaria de los pueblos originarios de nuestro país, conjugado con todo el esfuerzo que se hace para comunicar, no solo en español, sino en las lenguas originarias, ha sido a lo largo del tiempo fundamental, pero particularmente en esta etapa, es un elemento que no se puede minimizar. Nosotros, tan solo en el sistema, hemos hecho alrededor de 600 programas traducidos en 35 variantes lingüísticas. Es cualquier cantidad de trabajo que te puedas imaginar, con poco personal. Bueno, ustedes aquí en TV UNAM, en Radio UNAM, saben perfectamente de lo que hablamos, ¿no? Radioeducación, por supuesto. Pero ahí está el trabajo de nuestras compañeras y de nuestros compañeros, y el trabajo además comunitario, que eso también es un factor fundamental. Es decir, el ejemplo claro, Yucatán. Tenemos, se dice que hay una lengua única en Yucatán, sin embargo hay algunas variaciones. ¿Qué hacen nuestras compañeras y compañeros? Se reúnen vía telefónica o vía virtual y platican sobre algunos conceptos o palabras o ideas plasmadas en los documentos educativos para comunicarlos a la comunidad. Pero además no se queda en esa plática, ellos al mismo tiempo consultan con sus autoridades estos conceptos, ¿no? Entonces, en realidad, el trabajo comunitario es fundamental para llevar de una mejor manera la educación y la comunicación hacia nuestras hermanas y hermanos indígenas. ¿Es en este caso de los libros de texto gratuitos de primaria? De primaria y secundaria, sí, pero te hablo particularmente de la estrategia que echó a andar el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas junto con la Secretaría de Educación Pública, que tiene que ver con el Aprende en Casa, pero nosotros vamos de la mano con el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, que tienen un modelo familiar. El INEA, es correcto. Tienen un modelo familiar y con los cuales hemos hecho estos más de 600 programas a la fecha. Impresionante la labor que realizan. Jesús, tenemos que hacer ya la primera pausa, que es la única de este programa. Pero bueno, después de esta pausa, pues le invito a conocer un poco más de la labor que llevan a cabo estas estupendas, maravillosas radios indígenas en el país y la manera en que operan. Son radios públicas, pero son un ejemplo del trabajo, como bien lo dice Jesús, del trabajo en comunidad. Así que no se vaya.
Qué gusto nos da que continúe en Media 20.1 platicando con Jesús Astorga Reyes, quien es el subdirector de estas radiodifusoras indígenas del INPI, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Jesús, antes de entrar también en este detalle, ya decíamos antes del corte, la manera en cómo operan las emisoras, con base en lo que tú has estudiado, porque tú eres un hombre de la radio y de los medios desde hace muchos años, ¿hay algún otro sistema en el mundo que opere como operan este sistema de radiodifusoras indígenas? Te podría decir que no. Hay muchos proyectos, ¿no? Particularmente Colombia tiene un sistema comunitario muy avanzado, mucho más avanzado, considero yo, que nuestro país. Sin embargo, el sistema de radiodifusoras culturales indígenas ha sido fundamental por una simple razón. México es del grupo de los países en el mundo que tiene mayor diversidad lingüística. Y digamos, también tiene un desafío fundamental, que es población dispersa y población migrante. Es decir, nosotros, a través de la plataforma justamente Ecos Indígenas, la voz de la diversidad, es que pueden escuchar las hermanas y hermanos migrantes las señales de las emisoras de sus lugares de origen, ¿no? Es decir, digamos, el ejercicio de ida y vuelta de la comunicación es fundamental, no solo para comunicar a las familias, sino también para transmitir su cultura. Ellos, comúnmente, ¿qué sucede con la población migrante? Ellos llevan su cultura, el caso particular de los oaxaqueños o de los michoacanos, llevan su cultura y la replican en el lugar donde se asientan, particularmente porque ellos tienen el sentido de pertenencia, la tierra, ¿no? Donde ellos se asientan, donde ellos se establecen, comúnmente generan y crean comunidad. Y entonces es ahí en donde el medio de comunicación, como la radio, como las redes sociales, como la televisión, juegan un papel fundamental para seguir comunicados desde su lugar de origen, su comunidad, hacia el lugar donde están residiendo ahora, y de ida y vuelta. Sí, entonces, sí, bueno, sí. Es así. No, bueno, pues es justo también una de las variables del poder de la radio. Ahora, todavía no entramos en esto de la manera en cómo están organizados, porque te tengo otra pregunta previa. Importante que es que lo debe saber la audiencia. A ver, ¿cómo te explicas que en estos llamados, como le ha llamado el presidente López Obrador, tiempos neoliberales, se pudo desarrollar un sistema tan robusto como estos? O sea, ¿qué fuerzas al interior del Estado mexicano se dieron para que creciera una infraestructura de esta naturaleza? No obstante que aparentemente no era algo prioritario. Bueno, la historia del sistema de radiodifusoras culturales se remonta a 1979, a la década de los 70 en realidad, sí. Y justo por eso hacía referencia a Colombia. Colombia inicia con una estrategia de alfabetización particularmente impulsada por la Iglesia. Alguien en México, desconozco quién, decide imitar ese modelo en algunas regiones de nuestro país. Nace Radio Guayacocotla, Radio Teocelo, que son las estaciones comunitarias más longevas. Las pioneras, ¿no? Así es, perdón, de nuestro país. Y en la década de los 70 se estaba llevando a cabo una estrategia de desarrollo que se conoce como Coplamar, ¿no? Que tenía que ver con el desarrollo de las presas y el río Balsa, si no me equivoco, ahí en la región de Guerrero. Y en ese contexto, a alguno de los líderes se le ocurre impulsar un medio de comunicación que permitiera comunicar las acciones del gobierno federal en estas regiones marginadas. De alguna manera, Coplamar, o quien estaba a cargo, que entiendo que era la Secretaría de Educación Pública, no pudo hacerse del todo cargo de la primera emisora, y entonces dicen, bueno, ¿quién? Pues el Instituto Nacional Indigenista en ese momento. Sí, que también así se les llamó en un primer momento a las radios indígenas, ahora indigenistas, ¿no? Es correcto, sí. Es correcto, Gabriel. Y bueno, así es como inicia la radio en realidad en la región de Tlapa de Comonfort, Guerrero, un 9 de marzo de 1979. Sí. Y con el paso de las administraciones se fueron generando más estaciones de radio. Yo te podría decir que algunas surgen de la misma necesidad, de la demanda de comunicación de las mismas comunidades, y otras surgen no por capricho, pero sí de alguna manera por
querer impulsar el desarrollo en otras regiones que no necesariamente son zonas alejadas, porque también hay otro contexto complicado. Caso particular, y vuelvo a Durango porque nos tocó de alguna manera acompañar el proyecto de inauguración de esa emisora, no cuentan con infraestructura de comunicación, no hay carreteras, no hay electricidad, no hay comunicación, entonces es muy complicado que todas las fuerzas de gobierno federal, todas las dependencias federales, sumen esfuerzos para impulsar un proyecto de esta naturaleza. Entonces, bueno, si tú me dices qué fuerzas impulsaron la creación de las radios indígenas en nuestro país, yo te podría decir que primero es la voluntad del pueblo, ¿no? Es una demanda, es un derecho de todos los seres vivos, de todos los seres humanos, de comunicarnos en nuestro propio idioma. Segundo, la suma de voluntades y de cerebros, de gente de verdad comprometida con el desarrollo de las comunidades y digamos en las últimas décadas, particularmente en esta administración, pues tenemos la fortuna de tener sí una transformación, yo te diría de fondo, impulsada por muchas corrientes de años anteriores, de muchas administraciones, de mucha gente comprometida, que dio ahora certeza jurídica al sistema de radiodifusoras culturales indígenas. Y a partir de esa certeza jurídica, que es el reconocimiento de estas emisoras como un medio público al servicio de los pueblos indígenas, es que estamos trabajando en el horizonte, en esta estrategia de comunicación vinculado y enfocado a la inclusión y al reconocimiento del sujeto como sujetos de derecho público, ¿no? Sí, que es un eje obviamente de la actual administración, es parte, digamos, de lo que han llamado también la 4T, que es un trabajo todavía mucho más sólido, fuerte con las comunidades indígenas. Pero bueno, también hay que decir que los gobiernos no son monolíticos, pues, es decir, hay fuerzas hacia el interior, y me refiero también a estos antiguos pues gobiernos, pues, si no nos hubiera creado, por ejemplo, en su momento el IMER o Imevisión o el Instituto Mexicano de Cinematografía, no hubiéramos tenido ese nacimiento de los medios públicos con una visión distinta, y en este contexto es cuando justo se da lo que acabas de decir, el fortalecimiento. Ahora, es muy importante también que le expliques a la audiencia cómo están operando las radiodifusoras indígenas, que era lo que nos habíamos quedado pendiente, porque no son... durante un tiempo operaron quizá de una manera, podríamos decir, complicada en materia de libertad de expresión. Bueno, a mí me lo dijo, yo una vez fui a platicar, ya tiene varios años, yo creo que unos 20 años, con una directora y con el personal que participaba en la XEPUR, la voz de los purépechas, que pertenece también a este sistema de radiodifusoras indígenas. Me decía, bueno, es que nosotros somos una emisora de gobierno y no nos permiten decir ciertas cosas, pero supongo que eso ha cambiado, porque incluso hasta su forma de gestión es distinta. No, por supuesto, pero brutalmente. Yo te diría que, mira, yo siempre he sido del pensamiento de que los medios públicos son los medios que tienen mayor libertad. Y te lo digo porque nos ha tocado, y tú, al igual que yo, hemos convivido en ambos medios, ¿no? Los medios privados, los medios comerciales y los medios públicos. Y sabemos perfectamente que los medios comerciales tienen un perfil muy marcado, los tiempos muy marcados, a veces una línea editorial muy marcada, muy cerrada, y los medios públicos no. Los medios públicos, el único límite es la imaginación, por un lado. Y por otro lado, en el tema informativo, me parece que tenemos una capacidad de verdad, y lo estamos viviendo ahora con la pandemia, y lo estamos viviendo y lo hemos vivido con adversidades como lo que sucedió en Tabasco, en Chiapas, ¿no? Ha sido gracias a la labor comunitaria, a la labor de comunicación de los mismos pueblos, como es que se informa, pues, de estas problemáticas y se lleva también, digamos, como los servicios de gobierno federal hacia estas mismas comunidades. Yo te podría decir que particularmente en esta administración hay una libertad que no tiene precedentes. Pues, o sea, anteriormente, y nosotros lo vivimos al principio de la década de los 90, había una marcada línea editorial, entre comillas, y una censura no dicha, no escrita, ¿no? Yo te puedo decir, a nosotros nunca nadie, porque también estuve en el Instituto Mexicano de la Radio, nunca nadie nos llamó de Gobernación para decir que no podíamos hablar de cualquier situación. Para nada. Eso yo te diría que es un rumor
Y no existe, pues, o sea, eso literalmente no tiene razón de ser. Creo que los medios públicos, los medios comunitarios, los medios indígenas, tenemos la mayor libertad de expresión que existe en este país, ¿no? Y en ese sentido también damos voz a los que no la tienen y damos voz a la contraparte. Es decir, sí ha habido momentos de tensiones sociales en algunas regiones y tanto damos voz como a los inconformes, como damos voz a las voces, digamos, oficiales o a las autoridades locales. Y creo que de eso se tratan los medios de comunicación. Sí, de eso se trata y sobre todo la responsabilidad de los medios públicos, por ejemplo, como TV UNAM, donde también ejercemos estas libertades. Nos queda solamente un minuto, Jesús. Okay. ¿Participan directamente como las comunidades indígenas en la gestión de las radiodifusoras? Mira, pues es muy rápido. Ellos solicitan una concesión o te dicen, oye, nosotros necesitamos un medio de comunicación. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas interviene y se le dan las opciones. Tú lo puedes solicitar, ustedes lo pueden solicitar de manera propia, lo pueden hacer a través de un intermediario, de una asociación civil, o lo pueden hacer a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Es el caso, por ejemplo, de la radiodifusora de Tabasco. Hubo una organización que estaba muy interesada en que esta emisora se echara a andar, particularmente los chontales, el pueblo chontal. Se hicieron las gestiones, se hicieron el análisis, se vio que era viable, se vio que había un espacio ahí y el instituto podía asumir en ese momento parte del costo que implica instalarla y habilitar una emisora. Ahí vamos, considero que en ese sentido hay otra línea que tenemos que trabajar los medios públicos, que es el combate a la discriminación. Es decir, Tabasco, pese a lo que se diga, hay un sesgo discriminatorio hacia las comunidades indígenas. Y en ese sentido me parece que la voz de los chontales lo que está haciendo justamente es sensibilizar, socializar que hay población indígena chontala, yapaneca en esta región y población migrante también de otras comunidades del país. Muy bien, pero sí se involucran entonces las comunidades en la propia gestión. Claro que sí. Sí, es una demanda de ellos y en ese sentido el instituto atiende estas necesidades, incluso también asesora, capacita y acompaña para que a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el órgano regulador en la materia, quienes otorgan las concesiones, tengan los elementos necesarios para otorgar estas en este caso también para las nuevas radiodifusoras. ¿Por qué no te despides con un mensaje a la audiencia de cómo podríamos escuchar, sobre todo porque este programa pues, llega a todo el país gracias al sistema de televisión de paga, pero aquellos que no están en estas comunidades para escuchar directamente a la red, ¿cómo podrían escuchar a las radios indígenas? Muchas gracias, Gabriel. Pues primero que nada yo los invito a hacer una reflexión, a pensar, ustedes que están del otro lado del televisor, que somos iguales, pero pensamos distinto. Y en ese pensamiento distinto está la diversidad, no solo de lingüística, ideológica, de conocimiento, sino la diversidad de vivir y de ser. Y por ello los invitamos a sintonizar Ecos Indígenas, la voz de la diversidad, a través de la página del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, www.impi.gov.mx, y con mucho gusto ahí pueden sintonizar las 22 estaciones, esta diversidad, no solo cultural, lingüística, sino también musical. Van a escuchar desde música tradicional, música ranchera, hip hop, jazz, balada, pop, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar en cuestión musical. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está el mensaje. Muchísimas gracias a ti, Jesús, por estar en este programa. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.